Y usted seguramente lo conoce a Ricardo Piglia, fue un gran escritor en la Argentina. Y lo que decía Piglia es que las metáforas, que las ironías, que en gran medida las paradojas tenían mucha más contundencia en nuestro país porque la realidad ya ocupaba el lugar de estas ideas y de estos giros idiomáticos. Bueno, claramente lo que está pasando en la Argentina tiene que ver con esto, ¿no? Con personificar de alguna forma una metáfora, incluso una paradoja que es realmente muy sencilla de entender, mientras hay un sector importante de la sociedad que pide bajar la presión impositiva, que pide que el Estado tenga que estar justamente sosteniendo cada uno de los sectores productivos de nuestro país, que tenga que estar pagando justamente los empleos, es en gran medida el mismo sector de la sociedad que en algún punto, fíjese usted, pide cuestiones totalmente contradictorias. Por ejemplo, por un lado, un Estado más presente, por otro lado, que se lo desfinancia el Estado con la baja precisamente de los impuestos. ¿No es contradictorio justamente eso? Se pide un Estado presente en términos de lo que pasa en la cuarentena y al mismo tiempo se pide la libertad absoluta, esto es, por supuesto, algún tipo de significado particular de libertad, y de esto habíamos estado hablando en el día de ayer. Son contradicciones, son paradojas, pero la realidad es, sin ninguna duda, un elemento clave en todo esto, porque lo que se busca es correr el eje, cambiar el debate, pero esta es también en gran medida la realidad. Ámbito.com, la canasta básica total, fíjese usted, aumentó un 1,4% en abril en línea con la inflación y sobre todo presta atención a esto, que después vamos a tener un detalle más importante. La canasta básica total es un conjunto de productos, de bienes y servicios. Está medido por un valor económico. La familia que puede pagar ese valor económico está por encima de la línea de pobreza. La familia que está por debajo, bueno, claramente no puede hacer frente a esta suma de dinero. Fíjese usted, se ubicó en el último mes en 42.594 pesos. Este es el ingreso que tiene que tener una familia en la Argentina para no ser considerada pobre. Después hay una instancia inferior que habla directamente de la indigencia. 42.594 pesos. Lo siente, estamos transitando el terreno de la realidad. Las discusiones, el debate, bueno, de todo esto es de lo que estamos hablando. Claro, llevemos esa cifra, esos 42.000 pesos que miden qué se calcula como pobreza y qué no en la Argentina, por supuesto es muy discutible, a esto que vamos a ver ahora, que es la pirámide social. Y la pirámide social tiene entre sus segmentos, por supuesto, cantidades de dinero. Y fíjese, tratemos de ubicar la zona de los 42.000 pesos que consignábamos recién, y usted va a descubrir que claramente estamos casi en un 60%, un 55% de la sociedad que tendría que ser ubicado debajo de la línea de pobreza, ¿no? Fíjese cómo se distribuye la pirámide social en la Argentina, ¿no? 20% de sectores de ingresos más bajos, sectores de ingresos bajos también, pero un poquito más altos, están en el 30%. Ya tenemos un 50% que no llega a los 30.000 pesos en la Argentina. Y si seguimos subiendo, queda un 28%. Fíjese, de aquí a aquí, prácticamente un 78%. 78% de la sociedad que difícilmente puede vivir por encima de los 50.000 pesos de ingreso. Esta es la realidad que se aplica, la canasta básica, la pirámide social, y sobre esto es de lo que tenemos que hablar, y sobre esto es con lo cual tenemos que discutir. Es decir, los impuestos se discuten encima precisamente de esto. Ahora usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo hacemos para darle un margen de mayor igualdad a estas cuestiones? ¿Cómo hacemos para empezar a cambiar la pirámide? ¿Cómo hacemos incluso para dar la vuelta? Que sería un ejercicio muy interesante, dar vuelta a esta pirámide, ¿no? Y tener sectores de ingresos muy altos que sean sobre todo mayoría. Y la respuesta la está dando el presidente de la Nación por estos días y por estas horas. Escúchelo. Cuando a mí me hablan de cómo salir de la pandemia, créanme, yo no pienso en con qué velocidad pongo en marcha la economía. Pienso con qué velocidad pongo en marcha un país más justo. Porque es la oportunidad que tenemos, Es la oportunidad que tenemos. Cuando uno mira la recaudación impositiva y se da cuenta que la mayor parte de la recaudación impositiva son impuestos al consumo, que paga por igual el más pobre y el más rico, uno dice, ¿qué injusticia es esto? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de revisar todo esto. ¿Por qué? Porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. Como está todo dado vuelta y nosotros estamos gobernando, no perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo. Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas,
queremos castigar a los ricos, no. Queremos hacer un país más justo, simplemente. Bueno, lo decía el presidente y tiene elementos importantísimos, ¿no? No queremos castigar a los ricos. En todo caso, habrá que pensar si el sistema impositivo de la Argentina, la única herramienta que existe para traer algo de igualdad social, cobrar más impuestos a los que más tienen y cobrarle menos a los que menos tienen, dejar de gravar, dejar de imponer una cuestión de carácter tributario, sobre todo a lo que son los ingresos más básicos de las personas y de las familias, incluso diría de las empresas, de las pequeñas empresas en la Argentina. Por eso se siente a veces mucha presión impositiva, porque hay sectores de ingresos altos que no los pagan, por lo menos en la proporción en la cual tendrían que hacerlo. Mire, el Banco Mundial lo dijo perfecto, 12% solamente es la tasa de impuestos que tienen en la Argentina en términos de patrimonio, es decir, solamente el 12% se paga de lo que es el stock de capital en nuestro país, el stock de riqueza, mientras que en el resto de la región se paga el 24%, 12 contra 24. Pero además, si uno quisiera llevarlo a otro lado, fíjese, a ver, la pregunta es, ¿se declara o no se declara la riqueza en la Argentina? La AFIP calcula que hay 30.000 argentinos aproximadamente que tienen un patrimonio mayor al $1.000.000. Pero una consultora, Capgemini, lo que dice es, no, señores, esa cifra está subestimada. Hay más de 100.000 argentinos con patrimonios superiores al $1.000.000 y por supuesto no se tributa, no se paga totalmente los impuestos. Por último, para terminar, para discutir, porque este es el comienzo, no es el fin, es precisamente cuáles son los recursos que tienen los estados. Y en la Argentina pasa algo que no pasa prácticamente en el resto del planeta. En la Argentina, más del 30% de los recursos que tiene el Estado son por impuestos que pagamos todos por igual, ricos y pobres. Estamos hablando de los impuestos al consumo. Eso es lo que termina aportándole recursos al Estado. Súmele incluso algunos otros impuestos, impuestos internos, impuestos a los combustibles, y ya tiene más del 50, el 60% del total de recursos del Estado pagan de igual manera ricos y pobres en nuestro país. El IVA en un sachet de leche es el mismo para un rico y para un pobre, y esta es la discusión que hay que dar.